A continuación, reflexiones en lo secreto con Malena Quirós. Hola, bienvenidos a un estudio más del libro de los Hebreos. Estamos hablando de esta carta que no sabemos, ¿verdad? No se ha definido, todavía no se sabe quién fue el escritor, pero está dirigida al pueblo hebreo que abrió su corazón al Señor Jesucristo, pero por una persecución que empezaron a tener por los judíos mismos, ¿verdad? De quererles convencer de que regresaran a las tradiciones, que regresaran a su anterior creencia. Entonces, había un interés de que estos nuevos cristianos del pueblo hebreo dejaran la fe, ¿verdad? Y regresaran a las tradiciones. La semana pasada la lección se llamó El mejor mensaje. Si tú no has tenido oportunidad de escucharlo, lo puedes buscar aquí en el canal de YouTube para que puedas hacer todo el estudio completo. Y hoy vamos a estudiar el capítulo 3 y 4 del libro de Hebreos. Del 4 vamos a ver una parte, pero yo sí te aconsejo que en tu estudio personal tú hagas la lectura y el estudio de estos versículos. Yo estoy leyendo de una versión Reina Valera. Tú puedes leer la versión que tú quieras, pero también se aconseja que nosotros cuando estudiemos la Biblia, cuando estudiemos la palabra de Dios, hagamos lecturas de diferentes versiones. Esto nos amplía, ¿verdad? El conocimiento. Hay versiones que todavía están en un español antiguo y nos cuesta trabajo a veces entender. Pero cuando leemos otras versiones más actualizadas a un español más actual, pues se nos hace más fácil la lectura y la comprensión. Es muy importante que siempre cuando nosotros estemos estudiando la palabra de Dios, le pidamos al Espíritu Santo que Él hable a nuestro corazón. Porque si bien es cierto, por ejemplo, esta carta a los hebreos fue dirigida a ellos, también recuerden que la palabra es viva y eficaz, más cortante que una espada de doble filo. Y está viva ahorita. Es el único libro que es contemporáneo en todos los tiempos. Jamás pasa de moda. Entonces, es importante leerla con la guianza del Espíritu Santo acompañados también de otras versiones. Y también hay un libro muy bueno que yo siempre les he dicho a las personas que ya tienen más tiempo con nosotros. Y ese libro se llama Diccionario. Y no te estoy diciendo de un diccionario bíblico. Si lo tienes, qué bendición. Pero un diccionario normal. Porque a veces no tenemos nosotros la obligación de saber qué significan todas las palabras. Entonces hay veces palabras que nosotros no sabemos qué significan. Entonces hay que ir a un diccionario de la S normal, de la Real Academia Española, y si no entiendes una palabra, ahí búscala, ¿verdad? ¿Qué significa esto? O googlea. Ahorita es muy fácil, agarra tu celular y pon, ¿qué significa esto? ¿Verdad? Y te va a abrir el panorama. Entonces voy a empezar leyendo el capítulo 3. Dice... Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Fíjate qué interesante lo que dice aquí, este primer versículo. El escritor le dice a ellos, a los hebreos, hermanos, ¿verdad? Y dice que son participantes como tú y como yo, del llamamiento celestial, ¿sí? Así como esos hebreos de ese tiempo, tú y yo somos participantes.
¿sí? De un llamamiento que se nos hizo desde el cielo. Tú y yo llegamos al Señor Jesús no por ti y por mí, sino porque Él nos escogió. ¿Se recuerdan ese versículo que dice que Él nos escogió a nosotros y no nosotros a Él? ¿Verdad? Entonces, cada uno de nosotros, los que estamos ahorita en esta grabación y los que nos van a escuchar después en YouTube, en Spotify, somos participantes de ese llamado. Formamos parte de ese llamado que Dios nos ha hecho en nuestro corazón. Y dice, participantes del llamamiento celestial, considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, ¿verdad? ¿Y qué es un apóstol? Un apóstol es aquel que lleva el mensaje, es un mensajero. Y aquí dice que el apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, no de lo que nos dedicamos, sino lo que nosotros profesamos de nuestra fe, ¿verdad? Jesús es el apóstol, Jesús es el mensajero, Jesús es el sumo sacerdote, el cual es fiel al que le constituyó, o sea, al Padre, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno, cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. Entonces aquí tú te preguntarás, pero ¿por qué menciona a Moisés? ¿Verdad? Si estamos hablando que el sumo sacerdote es Jesús. Pero recuerda, le está hablando al pueblo hebreo, instruido en la Torá, en los primeros 5 libros de la Biblia, ¿sí? Que muchos de ellos fueron escritos por Moisés. Entonces, y Moisés en su momento fungió como sacerdote. ¿Te recuerdas que a él fue el que él era el hombre que tenía la comunicación directa con Dios para guiar al pueblo de Israel cuando salieron de Egipto y anduvieron por el desierto? ¿Sí? Él era el líder. Él era el sacerdote que tenía esa comunicación directa con Dios y Dios le hablaba a Moisés, le daba las instrucciones. No le hablaba directamente al pueblo, lo hacía a través de Moisés. ¿Sí? Entonces, para los judíos, Moisés era una persona muy importante, extremadamente crucial, importante para el pueblo judío. Entonces, por eso el escritor era enfático en mencionar a Moisés. Pero aquí está mencionando que Jesús, porque primero dice que Jesús es el apóstol y sumo sacerdote. Y menciona ya en el capítulo, en el versículo 2 y 3, ¿sí? Que es mayor que Moisés. Jesús era mayor porque Él hizo la casa, nos hizo a nosotros, ¿verdad? Y Él es mayor que el que hizo la casa, ¿sí? ¿Por qué? Porque Moisés, te recuerdas que él hizo un tabernáculo, ¿verdad? Moisés, Dios le dijo cómo hiciera el tabernáculo, qué telas, qué colores, qué utensilios, qué materiales, qué piedras preciosas, o sea, todo fue una instrucción de Dios para Moisés de cómo hacer ese tabernáculo, ¿sí? Y ese tabernáculo tenía secciones. Y todo este tabernáculo es tipo de lo que nosotros hacemos para entrar a la presencia de Dios, ¿verdad? Pero al lugar santísimo, que era la última parte de este tabernáculo, de esta casa, solamente entraban los sacerdotes, pero no los sacerdotes en general, el sumo sacerdote. Era el único que podía entrar hasta allá y él representaba a todo el pueblo. Y en su momento Moisés era el representante de todo el pueblo y hablaba con Dios de ellos
y Dios le daba instrucciones a Moisés. Entonces, aquí nuevamente, como en el capítulo 1 y 2 de Hebreos, el escritor es enfático en dejar muy establecido que Jesús es el sumo sacerdote, que Jesús es el mayor, porque en él se sustentan todas las cosas. Dice, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y recuerda, Jesús es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y los tres son uno. Y acuérdate, por eso te digo que es importante volver a leer los capítulos que ya hemos leído ahí en tu tiempo de estudio de la palabra. Porque, miren, a veces tenemos muchas cosas en la mente y estamos aquí, ¿verdad? Como escuchando, pero nos distraemos. Entonces se nos van detalles. Por eso el estudiar nos lleva a retroceder un poquito, por decirlo así, en la lectura, ¿verdad? Pero es para volver a refrescar o ver detalles que a lo mejor no escuchaste cuando los estuve comentando, ¿verdad? O para reafirmarlos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en el versículo 5, y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que iba a decir. Pero estas palabras son claves. ¿Sí? Cuando tú leas un pero, también, por lo tanto, ¿sí? Hay frases o palabras que tú debes de poner atención y hacer un alto, ¿sí? Y dice, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Si retenemos firmes hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Entonces aquí el escritor le está diciendo a los hebreos, miren, hermanos, ¿verdad? Se los voy a parafrasear, ¿no? Todos sabemos de Moisés, todos sabemos quién fue él, todos sabemos que era un sacerdote, todos sabemos que él construyó una casa, ¿sí? Porque lo leemos en la Torá, pero mayor que Moisés está el mensajero, el apóstol, el sumo sacerdote, el dueño de la casa, ¿sí? Y ahora la casa, aquí dice, no era ese tabernáculo, somos nosotros, le dice el escritor, ¿sí? Entonces, ahorita, ¿quiénes somos la casa? Todavía y por los siglos seremos. Nosotros también. Dice, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, pero aquí hay algo que nosotros tenemos que también poner atención y que los hebreos tenían que poner atención. Nosotros somos su casa si retenemos, ¿sí? Firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Entonces aquí hay muchas palabras claves, ¿verdad? Hay muchos puntos importantes. Tal vez los hebreos decían, bueno, pero ¿qué tanto es tantito si volvemos a la tradición? ¿Verdad? No a la traición, a la tradición, ¿verdad? ¿Qué tanto es tantito que empecemos otra vez como sí, pues vino Jesús, pero bueno, ¿a qué tiene de malo que festejemos tal y cual cosa? ¿No? ¿Qué tiene de malo que vivamos otra vez bajo el yugo de la ley? ¿Verdad? ¿Qué tiene de malo? Pero Jesús vino a librarnos de la ley, a cumplirla, como dice en Mateo, pero a librarnos en el sentido de vivir en esta esclavitud de la ley. Porque no había un ser humano y no hay un ser humano que pueda cumplir la ley al 100%, ¿sí? Y tú y yo conocemos los 10 mandamientos,
Pero en el judaísmo hay muchísimos detalles, muchísimas leyes, o sea, dentro de la ley hay muchísimas cosas, muchísimas, ¿sí? Cómo vestirse, qué comer, qué no comer, ¿verdad? Cómo pagar la venganza, o sea, todo, hay muchas cosas, muchísimas, ¿no? Que ni un ser humano puede cumplir a cabalidad todas. Si nosotros con 10, nomás con 10, ¿verdad? A veces nos cuesta, ¿verdad? Amar a tu prójimo como a ti mismo. Ay, como que dices tú, pero ¿cómo? ¿Verdad? Bueno, no sé si a ti, pero a veces cuesta, ¿verdad? Ahora imagínate con todas las leyes que tenían que cumplir los judíos. Entonces dice, dice, pero aquí dice, somos nosotros, la casa, si retenemos, sí, si retenemos, o sea, ya tenemos, pero que hay que retener con una cualidad firme, con un tiempo, hasta el fin, ¿no? La confianza y el gloriarnos en la esperanza. ¿Cuál es la confianza? ¿Verdad? Cuando tú y yo tenemos un amigo, ¿verdad? Nuestro esposo, nosotros confiamos, confiamos en nuestros hijos. Hay personas en las que nosotros confiamos, porque sabemos qué nivel de personas son, ¿verdad? Entonces nosotros, la persona en la que nosotros debemos retener nuestra confianza es en Jesús, hasta el último momento, hasta el fin. Aunque las cosas que estemos viviendo nos lleven a veces a tener esa tentación, como la tuvieron los hebreos, de dejar la fe, ¿verdad? Yo no sé si a ti, ¿verdad? Pero a veces en la vida nos pasan situaciones donde decimos, ay, como que ya, como que no, como que la fe no está tan firme, como que, ¿verdad? Pero necesitamos nosotros, que somos la casa de Dios, retener firmes nuestra confianza en Él y gloriarnos en la esperanza. ¿Y cuál es la esperanza? Que Jesús va a venir por nosotros. ¿Sí? Esa es nuestra esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza? Que las promesas de Dios se cumplen en Jesús, en el sí y en el amén de Él, ¿verdad? Que todo lo que Él ha escrito en su palabra como promesas para nosotros, Él las va a cumplir de la manera y en el tiempo que es el mejor para nosotros, ¿ok? Entonces, estos hebreos andaban, pero si bien confundidos, ¿verdad? Andaban, como les digo, ya los estaban convenciendo de dejar la fe, de dejar de creer que Jesús había venido y que era el Mesías, que había que esperar todavía al Mesías, que Jesús no había sido, ¿sí? Pero aquí el escritor les dice, es el apóstol y sumo sacerdote, es el Señor que hizo la casa, ¿sí? Que esa casa somos nosotros, les dice el escritor. No es un templo, no es un tabernáculo, ¿sí? Ya se cumplió la promesa de que nosotros somos su casa, ¿ok? Y me voy a brincar. Ustedes después siguen leyendo. Bueno, no me voy a brincar, le voy a seguir. Versículo 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres y me probaron, y vieron mis obras 40 años. Miren, aquí les voy a enseñar algo. La palabra, cuando nosotros la leemos, vamos a ver que a veces se está hablando
Dios está hablando a personas. Escritores o profetas les están hablando a personas. Pero llega un momento que es directamente Dios hablando, porque dice él en el otro, el escritor dice, vean, hermanos santos, ¿verdad? ¿Quién es nuestro sumo sacerdote? Pero en este versículo dice, como dice el Espíritu Santo. Aquí ya está hablando el Espíritu Santo. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. El pueblo de Dios durante el desierto tuvo muchos tiempos de tentación. ¿Se recuerdan cuando Moisés, este sacerdote, este profeta, que iba y hablaba ya en, en lo alto del monte con Dios? Y un día que bajó, pues ellos ya habían hecho un becerro de oro, ¿verdad? O sea, ya era que ellos querían ver algo, una imagen, ¿no? E hicieron un becerro de oro. ¿Qué otro momento de tentación? No, no, no. Ya estamos cansados de este cerealito. Ya no queremos maná, queremos carnita, ¿no? Otro tiempo de tentación, cuando la familia de Coré se rebela contra Moisés. Entonces, en esos 40 años hubo muchos momentos de tentación para el pueblo, muchos momentos que provocaron, ¿verdad? El que el corazón de Dios te entristeciera. Dice, ahí aquí habla Dios, dice, donde me tentaron vuestros padres. No está hablando el escritor de Hebreos. ¿Estás de acuerdo? Aquí ya es Dios hablando. Donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras por 40 años. Fíjense la actitud que a veces puede un ser humano creyente, hijo de Dios, tener esas actitudes, donde nosotros queremos probar a Dios, donde tentamos a Dios, pero no como por una tentación en sí, sino como una provocación, ¿verdad? Y dice, y vieron mis obras, pero a pesar de eso, Dios siempre en su misericordia obraba a favor de su pueblo. Y dice, y vieron mis obras 40 años, ¿no? Dice, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. A veces caemos nosotros en esa actitud también, ¿verdad? Que nuestro corazón anda vagando. Sí creo, pero se me hace muy dura el tiempo. Sí creo, pero esta prueba yo no la voy a soportar. Sí creo, pero, ¿verdad? Siempre andan vagando en su corazón. Estamos como vagabundos y no han conocido mis caminos. ¿Qué característica tiene un vagabundo? Que no sabe a dónde va. Pero si nosotros nos mantenemos firme en nuestra confianza y en nuestra esperanza, nosotros no vamos a vagar. Nosotros vamos a conocer cuáles son los caminos de Él, las direcciones de Él para nuestras vidas. Entonces, como te dije al principio, esta enseñanza de hoy, esta lección, tú lee el resto del capítulo, pero esta se basa en lo que enfáticamente en quién es Jesús, el sumo sacerdote. Vamos a volver a ir a ese espacio físico del tabernáculo y del templo. Se hacían ciertas ofrendas,
¿verdad? Tanto en el tabernáculo de Moisés como en el templo que hizo Salomón y el que estaba en Jerusalén. Y se presentaban ofrendas, ¿no? Y se hacían ciertos rituales en cada punto. Pero había un lugar especial que se llama lugar santísimo. Y hasta allá llegaba solamente el sumo sacerdote, que en ese momento así eran llamados, ¿verdad? Y ellos arriesgaban su vida, ¿eh? Ahí. Ellos en todo su vestimenta que usaban, porque tenían toda una vestimenta que tenía que cumplir toda, todas esas leyes, esas tradiciones que te digo que están escritas, sobre todo en el Levítico. Todas esas leyes están en ese libro de la Biblia. Abajo de ya toda la vestimenta, abajo tenían unas campanitas, ¿no? Y había un listón largo, 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 que saldría hasta el final, digo más bien hasta la entrada del tabernáculo o del templo. Y cuando se presentaba el sumo sacerdote, antes de entrar, pedía perdón por los pecados del pueblo, ¿verdad? Y por todo el mundo. Pero si este hombre entraba al pecado, esas campanitas estaban sonando siempre porque el hombre se tenía que estar moviendo, ¿verdad? Y moviendo incienso y todo. Y tliqui, 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 me daban las campanitas. Pero si en un momento las campanitas ya no sonaban, significaba que el hombre caía fulminado, ¿verdad? Porque se había presentado eh, con pecado en su vida, ¿verdad? O alguien del pueblo realmente no estaba arrepentido y no había confesado algún pecado. Entonces los que estaban afuera los sacaban a rastras, ¿verdad? Como decimos en México, o sea, a fuerza, los sacaban todo, y ahí venía el hombre, ¿verdad? Pero ya muerto, porque nadie podía entrar ahí. Pero se recuerdan ustedes que cuando Jesús murió, la palabra dice en los evangelios que cuando Jesús dijo, consumado es y expiró, en ese momento el velo del templo se rasgó de arriba a abajo. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Y a partir de ese momento, todo ser humano que creemos en Jesús, podemos entrar al Padre confiadamente, a su trono. Y ahorita lo vamos a leer. Entonces, te doy todo este ejemplo para ponerte el contexto de lo que pretendían estos judíos que volvieran a creer los hebreos. ¿Me explico? Que no podían ellos tener una relación personal con Dios, que no podían entrar ellos a la presencia de Dios. ¿Por qué pensaban esto los de la tradición judaica? Porque no creían que Jesús era el Mesías. Entonces querían convencer a estos hebreos, a los que están dirigidos a esta carta, que ellos volvieran a creer que ellos tenían que hacer todo ese ritual y que Jesús no era el sumo sacerdote, que Jesús no había abierto el camino para llegar al Padre. ¿Ok? Eso era- Esa era la intención de los judíos de hacer regresar a esta parte de hebreos que habían abierto su corazón al Señor Jesús. ¿Ok? Porque era importante que Jesús viniera, porque necesitábamos nosotros un sacerdote que hasta el día de hoy dice la palabra que está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Ya tenemos el camino libre. No necesitamos intermediarios. A veces hay personas que dicen,
No, no, yo no oro, yo no hablo con Dios porque, pues yo no sé orar, ¿sí? Ora tú, Carmelita, tú eres bien bonito. Tú eres bien bonito y les digo el nombre para que no se me duerman. Tú, Carmelita Ávila, tú ora porque tú eres bien bonito y Dios te va a escuchar porque yo no sé orar. Yo no sé orar, ¿no? Entonces, no, 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 no. Y luego Carmelita dice, no, no, no. Mejor que ore Yeudi, ¿verdad? Yeudi tiene más tiempo y yo le he escuchado y Dios le responde, ¿no? No necesitamos, muchachos, a nadie. Y no porque, no en el sentido que no podamos pedir apoyo en oración, no estoy hablando de eso. Estoy hablando que se ve lo que se rasgó, que ese sumo sacerdote que es Jesús nos abrió a ti y a mí el poder entrar al trono de la gracia. ¿Sí? En donde quiera que estemos, no necesitamos ir a un lugar físico, no necesitamos decir, no, pues el domingo que vaya a la iglesia, no, el fulano día que vaya a la reunión, no, no, el día que me conecte ahí con Malena y con Eric, no, ese sacrificio que se realizó, porque el sumo sacerdote, Jesucristo, nos abrió el camino, ¿sí? Donde quiera que estemos. En el estado emocional que estemos, contentos, tristes, frustrados, enojados y hasta enojados con Dios. ¿Sí? Dios sabe manejar eso. ¿Sí? Él no va a decir, oh, no. Y me voy a brincar ya para ir terminando al capítulo 4. Tú vas a leer todo, ¿no? ¿Te acuerdas, no? Pero yo te voy a leer ahorita el del 14 al 16. Y no sé si en la Biblia que tú estás leyendo ahorita o vas a leer más adelante, no sé qué versión sea, pero en la Reina Valera hay un como un subtítulo con letras en negrillas que dice Jesús, el gran sumo sacerdote. ¿Ok? El escritor ya había dicho quién era Jesús, ¿verdad? Pero aquí vuelve a enfatizar. Por tanto, dice, esas frases son frases claves. ¿Sí? Esas tú les tienes que poner cuidado, ¿sí? Marcan algo especial. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Esto le dice la escritura a los hebreos. Hermanos, ya creyeron en Jesús. No se dejen seducir para regresar a la tradición. Ya Jesús, el sumo sacerdote, traspasó los cielos. ¿Sí? ¿Se recuerdan que la ascensión, cuando los discípulos los vieron ascender a Jesús, los apóstoles, ¿verdad? Y ya Jesús traspasó los cielos. Jesús, el Hijo de Dios. Vuelve a decir quién es el sumo sacerdote. Jesús, el Hijo de Dios. Y les dice otra vez, retengamos nuestra profesión, o sea, nuestra fe, lo que nosotros decimos profesión, lo que nosotros decimos que creemos, retengámoslo. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Porque era importante que viniera Jesús como hombre, como ser humano. Porque Jesús como ser humano, 100% humano, podía tener todas las tentaciones igual que tú y yo, pero en él no existía la concupiscencia, que es lo que nos hace pecar a ti y a mí.
Por eso Jesús no pecó. Pero aquí dice, fíjate, dice, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza. Hay áreas de la vida que yo no tengo inclinación a pecar, pero tal vez Anthony sí. Y hay áreas de la vida que Anthony tiene que yo no tengo las debilidad para pecar en esa área. Por ejemplo, hay gente que le gusta la mentira y para todo dice mentiras, ¿no? Chiquitas, medianas, todo, pero todas son mentiras. No hay mentira chiquita ni tampoco hay mentira buena y mala. Es mentira, ¿no? Pero dice la palabra que Jesús fue tentado en todo. Como te digo, hay cosas que tú no vas a ser tentada en áreas o tentado en esas áreas, pero Jesús fue en todo, todo, de acuerdo a nuestra semejanza, a la semejanza de todos nosotros, del ser humano, ¿no? Según nos, pero sin pecado. Él no pecó. ¿Pero qué crees? Él no pecó, pero por ti y por mí se hizo pecado. Así dice la palabra. ¿Dónde? En la cruz. Ahí llevó todos nuestros pecados, los de toda la humanidad, la que ya había nacido, la que existía en ese momento, la que nació, todos los que nacimos después y los que nacerán a partir de que todavía no han nacido, ¿verdad? Tal vez al ratito. De todos, de todos. Y aquí dice lo que ese sumo sacerdote nos consiguió. Acerquémonos pues, o ese pues, acerquémonos pues. A veces estamos lejanos. Ya creímos en Jesús, ya le abrimos nuestro corazón, ya lo reconocimos, pero a veces, sí, o sea, a veces tenemos temporadas donde no nos acercamos mucho. Acerquémonos pues, y aquí dice una característica, confiadamente, al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Yo no sé si tú en algún momento de tu vida has necesitado un socorro, una ayuda, un apoyo oportuno, que uno dice, "Ah, llegaste justo a tiempo, te iba a hablar, sí, llegaste justo a tiempo, te necesito". ¿Sí? Entonces los hebreos fueron animados por el escritor a no dejar la fe, a saber que el mejor sumo sacerdote que hay es Jesús, ¿sí? Y que nos entiende. Por eso era necesario que viniera Jesús como hombre, para que nos entendiera, ¿sí? Cuando Jesús está ahí, y esto es mi imaginación, ¿ok? Cuando Jesús está ahí con el Padre, y el Padre ve de que, ay, Malena, estás equivocándote, ¿verdad? Y Jesús le dice, Padre, es que se siente bien feo. No querer reaccionar, ¿no? Se siente muy feo no querer reaccionar, Padre. A mí me pasó, sí. ¿Te acuerdas cuando, o sea, Jesús le dice al Padre, yo me imagino. ¿Te acuerdas cuando Jesús le dice,
a Pedro: yo voy a interceder, Pedro, para que tu fe no falte. Eso hace un sacerdote, un sumo sacerdote. Entonces Jesús, en esos momentos que tú te sientes que no puedes, que tu fe supuestamente no alcanza, Jesús le dice al Padre: fortalece la fe de ella, fortalece la fe de él. Y yo a veces escucho, tú le puedes pedir a todo mundo que ore por ti. Y está bien, está bien. Dice la palabra que oremos los unos por los otros. Pero el sumo sacerdote Jesús está intercediendo por nosotros todo el tiempo. Todo el tiempo. Entonces, hagamos lo que dice Hebreos 4:16. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia. La gracia es un regalo que no hemos merecido. Pero a Dios, al Padre, le place, a través de Jesús, que nosotros disfrutemos esa gracia. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, a ese trono donde está abierto. Ya no hay velo, ya no hay separación, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima lección. Finaliza En lo Secreto. Te esperamos en nuestro próximo programa. Este programa es producido por el Departamento de Comunicación del Ministerio En lo Secreto. Todos los derechos reservados. Realizado en Herpasa Creativa, productora de contenido.